nueva forma de entender la radio. Levanta la cortina País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Vamos, Ori, me están diciendo. Sí, muy buenas tardes, bienvenidos. Perdón. Ella sola. Vamos, Ori, yo que estoy acá sentado, nada. Ahí me gustó más, ahora sí. Ahora sí, también le están diciendo. Vamos, Aldo, que me acaba de comentar recién, antes de que se abra el aire, no van a poder conmigo. Declaraciones fuertes. Quiero un zócalo, Aldo Lorusso, en nombre de la industria argentina, no van a poder conmigo. O con nosotros, no van a poder. Sí, pero uno tiene derecho también a hablar en primera persona, más allá de que estamos en un momento de mucho individualismo, entonces sobran los yo, hay demasiado yo por muy pocos nosotros. Ahí estamos con el Zócalo en vivo desde nuestro país productivo, el que quisiéramos tener y que todavía a vos existe. Te lo estoy diciendo, que no vas a poder con nosotros. Bueno, justo me interesa tu opinión, porque esta semana, obviamente que todos compartimos muchos grupos de WhatsApp, y hay un video que he visto de forma reiterada. Te lo voy a compartir y me vas a decir de qué va el asunto. A ver. Chorros. Ahora resulta que ser industrial en Argentina es robar. Mientras tanto, una empresa abre todos los días. Produce, invierte, arriesga capital propio, contrata gente y paga salarios. Y después paga impuestos. IVA, ingresos brutos, impuesto al cheque, ganancias, contribuciones patronales, tasas municipales, percepciones y retenciones. En Argentina, producir viene con un impuesto en cada paso. El privado invierte y asume el riesgo. Si gana, paga. Pero hay algo más. Si pierde, también paga. El Estado no arriesga nada, pero igual cobra. Entonces queda la pregunta, si los que la defienden son chorros, ¿quién se queda con todo lo que pagan? Mirá qué pregunta, ¿no, Aldo? ¿Te llegó a vos también este video? A mí me llegó unos minutos después del comunicado de la UIA, por lo menos es lo que es, cómo circuló en redes sociales o en los grupos de WhatsApp de distintos grupos de empresarios, que todos estamos en grupos a veces más grandes, a veces más pequeños. Sale el comunicado de la UIA y yo no quiero decir sospechosamente, pero a los 15-20 minutos empezó a circular este video. Un comunicado de la UIA muy duro. ¿Muy? Bueno. ¿Duro? Más duro que de costumbre. Claro, porque el anterior era tan blando que cualquier endurecimiento es mucho más duro. Expliquemos a la audiencia, por si alguien se perdió de esta nueva polémica, ¿no? A Javier Milei le gusta mucho viajar a Estados Unidos. Mucho. Está viajando casi demasiado. Quédate acá, Javier, ya no sabemos dónde vivís. No. Para mí que le tienen ahí un cuartito. Sí, en el hotel ese baratito. Sí, un cuartito, ahí lo tienen a Javier Milei, fan de Donald Trump, que viajó a Washington unos días atrás para la reunión inaugural de la Junta de la Paz, que participó en la ciudad de Miami de la cumbre de aliados bajo el nombre Escudo de las Américas, que tiene en la realidad el escudo de Paw Patrol, no sé si ustedes habrán notado, de la patrulla canina. Estuvo también en Nueva York, yo voy poniendo los datos que importan, ¿no? Sí. Y Aldo ahora va a desarrollar. Estuvo después en Nueva York, donde se declaró el presidente más sionista del mundo en medio de la escalada bélica en Medio Oriente, de la que vamos a hablar en el transcurso de este programa. Y finalmente estuvo en la inauguración de la Argentine Week, Argentina Week, no sé cómo le dicen, Argentine Week, algo así. Weekend. Bueno, Weekend. O weekend. Fin de Argentina. Bueno, ahí aprovechó la audiencia del JP Morgan para hablar mal de aquellos que defienden la industria en Argentina. O sea, primero atacó a sus dos muñecos actuales, sí,
al empresario más poderoso del país, que siempre decimos podés tener diferencias con él, pero Sí. es y la única multinacional que tiene el país, o sea, que tiene sedes, y a Madanes, el dueño de Roca Fates, y Madanes. Roca y Madanes, y después nos dijo a todos los empresarios, nos dijo chorros, a todos, Dale, Aldo. y a los decime que los verdad. defiende también defienden chorros. Es una cosa en el medio del otro lado había empresarios, primero empresarios argentinos, de hecho había representantes de la UIA. Sí. Por eso están tan tocados y salieron a decir muy fuerte, no nos digas así, no seas malo. Seguimos. Léeme un poquito del Desde la principio Unión del Industrial comunicado. Argentina expresamos nuestro profundo malestar y preocupación, sin resaltado. Perdón, no me lo pueden pedir. Me sale una, no Por una la decla- carcajada, pero... Por las declaraciones del presidente Javier Milei, Sí. en las que nos calificó a aquellos que defienden la industria nacional, es decir, también los industriales argentinos, con expresiones que creemos injustas e infundadas, sin resaltar. El resaltado es mío. Es tuyo, bien. Porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país. ¿Habrá sido finalmente ese discurso de Milei la gota de más? Obviamente lo estoy preguntando... Yo creo que un poco también está sintetizado en el video que apareció después, que si vos mirás bien, la verdad que la industria en todas las ramas, en todas las ramas industriales, en todas las actividades, en todas hasta las formas de organización de las empresas, hasta aquellas empresas que no están formalmente inscriptas, o sea que están todas de alguna manera generan riqueza de manera más justa, de manera más injusta, y la mayoría paga impuestos. Los impuestos se recaudan de los que estamos adentro de la jaula, no de los que están afuera. Y eso hay mucho aporte, porque pagás sobre distintas bases impositivas, y es mucho el aporte que hace la industria al fisco. Bueno, es un poco polémico al final. ¿A dónde va esa plata? Bueno, quizás a dónde va esa plata lo puede contestar el jefe de gabinete, ¿no? Porque ahí también va la plata que robamos o aportamos los industriales, como quieras verlo. La plata no está yendo a obras, la plata no está yendo a educación, la plata no está yendo a infraestructura. No sé, es una declaración sumamente política de alguien que tiene un rol que fue elegido por todos los argentinos, al cual hay que respetarlo, pero no puede tratar al conjunto de los industriales, y yo ya te lo vengo diciendo, Ori, la mayoría de los industriales argentinos apoya este modelo. Podemos estar de acuerdo o no, pero la mayoría lo apoya. Le acaba de decir chorros a una base electoral, ¿sí? Que evidentemente él no tiene en su cabeza que importe tener industria, y bueno, pero la gravedad amerita un poco más que esto, ¿no? Porque ha salido la reforma laboral, que es un costo que baja a las empresas, que perjudica a los trabajadores. Ahora no ha salido nada más que beneficie a la industria nacional o que ayude a lo que llaman nivelar la cancha. Un comunicado, apurarte y aplaudir, evidentemente no van a dar los resultados que quiere la Unión Industrial. No los van a dar. Y eso está en discusión hoy dentro de los grupos industriales, que están más del 90% afectados por la política actual. Y en un contexto que la economía no mejora. Hoy salió el dato de inflación y la economía no mejora. Así que bueno, nada, uno está un poco dolido, enojado, porque tener una empresa de cualquier tipo son muchos problemas que hay que resolver todos los días. Quizás somos como el jefe de gabinete, que nos deslomamos junto a los que laburan con nosotros. Y que te digan chorro es muy fuerte, muy agraviante para todos los industriales de la Argentina. Así que mi solidaridad conmigo y con el resto de los colegas. Conmigo y conmigo mismo. Conmigo mismo y con los demás. Está bien. Me sorprende el escenario que ha elegido, además, que no es lo más importante. Lo más importante es lo que acabas vos de decir y de comentar. Me sorprende igual que el presidente Javier Milei elija ese escenario, que es un escenario para nuevamente atacar a la industria. Claro, que no se trata de traer inversiones a la exacto. Argentina. Si yo te digo chorro hoy a Roca, Prebendario, a un montón de personas que hacen negocios cuando existe una regla clara que fija el Estado, como el RIGI.
Entonces, ¿cómo se siente el que está enfrente, que fue genuinamente, porque hubo mucha gente en el encuentro, pero ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente y cómo mirás el reflejo en las bolsas en ese momento? Bueno, está todo muy confuso por la guerra, pero decrece el valor de Argentina, ¿no? Porque como te acusa de chorro, o sea, tenés a cargo del Estado a una persona que si se enoja con vos, ya te pasa al bando de los delincuentes. Y más a personas que apoyan un modelo capitalista, que no están por la revolución social. Entonces, para mí fue muy fuerte, muy equivocado. A veces dicen, bueno, el presidente es así. Bueno, entonces no seas presidente. O que la sociedad sepa lo que puede elegir y lo que no puede elegir. O que los industriales que aún los siguen apoyando sepan a quién están apoyando y qué modelo expresa a esa persona. Tenemos un modelo muy cerquita. Roca no estuvo inaugurando en Brasil. ¿No? ¿Viste que no, pero digo, Lula, que tildan de comunista, bueno, esta semana reafirmó, por ejemplo, en otro terreno, de que esta región es una región de paz, que no tiene la bomba atómica y que cuando utiliza drones es para la agricultura. O sea, digo, alternativas existen. Al mismo tiempo inauguró otra escuela técnica, será la forma, digamos, de nombrar esa escuela, junto con Roca. Bueno, no es para defender a Roca. Lo que pasa acá, y como siempre, es que no hay visión de país productivo por parte del gobierno. Y se ve cada vez que abren la boca. Claro. Hacen de eso una pelea de nombres, de Roca, de Madanes, ahí en Nueva York, frente a una audiencia en el JP Morgan. Digo, algo... Si vos vas a invertir, ¿a qué nivel institucional, a qué país en organización institucional vas a apoyar más? Se está viendo en los números. La inversión extranjera en Brasil sigue para arriba y la inversión extranjera en Argentina no levanta. Son números. El gesto de Roca y el gesto de Lula es una invitación a la inversión. Es una invitación a la inversión. No hay duda. Nuestro presidente no sabría cómo invitar a la inversión. Bueno, Aldo tiene más comentario para hacer respecto de este mundo maravilloso en el que vivimos. También vamos a estar viajando a la provincia de Buenos Aires, al Expo Agro. Siempre estoy haciendo un esfuerzo para no decir Agroexpo, no sé, a mí me sale así. Sí. Ahí tenemos a nuestro ministro de Agricultura, con quien vamos a estar en comunicación, Juan Colombo. También vamos a viajar por el mundo, al epicentro de la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, que ya se extendió a toda la región y con alcance global. Vamos a tener un entrevistado para tratar de entender mejor en términos energéticos cuáles podrían ser las consecuencias en el mundo y acá concretamente en la Argentina. Y vamos a tratar también, y a pesar de las malas noticias, de pasarla bien. Y así arranca entonces un nuevo País Productivo. DLC Archer brinda servicios de perforación y workover en Vaca Muerta y recientemente fue adjudicada con un contrato estratégico de YPF. Además, participa en proyectos especiales de perforación no convencional en Palermo Ike y en exploración de pozos profundos. Cuenta con equipos altamente capacitados y comprometidos con la seguridad, la eficiencia y también con el cuidado del ambiente. Si querés conocer más, lo podés hacer en www.dls-archer.com. País Productivo. Hecho en Argentina. La guerra en Medio Oriente, en este caso, ya hace más de 2 semanas que iniciaron Estados Unidos
e Israel en conjunto, ¿no? El gobierno de Donald Trump, el gobierno de Benjamin Netanyahu, una guerra contra la República Islámica de Irán que cada día sigue escalando. Lo que también está haciendo la guerra es volver a poner a la energía en el centro de la geopolítica. Esto quedó clarísimo, más allá de las declaraciones de los unos y los otros, la energía está en el centro de este tablero. El punto más sensible del planeta por estas horas, por estos días, porque no es el único, pero en este momento quedó muy visible, ¿no? Es un lugar que tiene nombre propio, se llama el Estrecho de Hormuz. Lo hemos hablado en otras ocasiones, porque lamentablemente no es la primera vez que Medio Oriente se encuentra como epicentro de enfrentamientos o posibles enfrentamientos. No sé si recordarás, Aldo, en junio del año pasado, ya Estados Unidos, también en una decisión conjunta con Israel, bombardeó, en este caso, no solamente, pero principalmente instalaciones nucleares con el pretexto de terminar con el programa nuclear iraní. Bastante irónico, sabiendo que es el propio Estados Unidos, el propio Donald Trump, que puso fin al pacto nuclear, que ese acuerdo que se logró bastante difícilmente en 2015, si no recuerdo mal, y que permitía justamente tener cierto control sobre el desarrollo del uranio, el enriquecimiento del uranio en el marco del programa nuclear iraní. Ahora, volviendo al presente, entonces, estamos nuevamente hablando del Estrecho de Hormuz. Por ahí pasa cerca del 20% del petróleo que consume el mundo. Irán decidió usar ese cuello de botella energético como herramienta de presión, con el cierre de facto del estrecho y también con ataques a infraestructura petrolera en el Golfo. El petróleo, ya lo hemos visto, superó los $100. Después, bueno, se calmaron los mercados, pero ahí está todavía. ¿Cuál es el plan de Estados Unidos? ¿Cómo podría impactar esto en Argentina? Lo vamos a analizar ahora mismo con Víctor Bronstein, que es director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, ingeniero especializado justamente en la materia. Muchísimas gracias por el contacto con País Productivo. ¿Cómo estás? Hola, Víctor. ¿Nos escuchás? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Yo los escucho, ¿no? Perfecto, ahora sí te escuchamos. Bueno. Víctor, no voy a decir nada nuevo, perdón, pero la energía queda nuevamente evidenciado, la energía es geopolítica, y en este mapa de poder global quisiera saber qué lugar está ocupando hoy Irán, que ya advirtió en las últimas horas, los últimos días, prepárense para un barril a $200. ¿Qué hay que entender de el lugar que ocupa Irán en ese mapa energético y geopolítico global? Bueno, en realidad Irán es un gran productor de petróleo. Produce ahora alrededor de 3 millones de barriles por día. El mundo consume un poco más de 100 millones, es decir, producir 3 millones es un 3%, del cual la mayoría se exporta a China, porque ya desde hace varios años Occidente le impuso sanciones a Irán, con lo cual lo tienen que hacer de una manera más o menos oculta, pero bueno, forma parte de las reglas de juego. Si uno mira de dónde vienen las importaciones de petróleo de China, en ningún lado dice Irán, pero dice Indonesia y dice Malasia, porque hay una triangulación que se hace. Pero eso es un tema menor. El gran problema, que creo un poco llegué a escuchar lo que estabas comentando, es el Estrecho de Hormuz. No, es decir, Irán produce 3 millones, pero por el Estrecho de Hormuz pasan 14 millones de crudo y 6 millones de productos derivados, que también es lo que se necesita. Entonces ahí ya la afectación es mucho mayor, ¿no? Ya son 20 millones de barriles, que eso genera realmente una crisis, ¿no? En el sector energético y en realidad en el funcionamiento de las sociedades, ¿no? En el funcionamiento del mundo. Porque el petróleo no es solo una fuente de energía, es una fuente
de un montón de productos y mercancías. Los plásticos, por ejemplo, se hacen a partir del petróleo, de la petroquímica. Los maquillajes para las mujeres, bueno, los maquillajes, no quiero decir para las mujeres porque ahora a alguien le puede gustar también maquillarse, pero los maquillajes, es decir, las pinturas, el asfalto para hacer caminos, es decir, tiene usos que hacen que el mundo, digamos, no pueda funcionar sin petróleo. Claro. Es imprescindible. Y la otra, por otra parte, el gran problema es que el petróleo tampoco tiene sustituto. Es decir, por un lado no puede funcionar sin petróleo, pero por otro lado no podemos sustituirlo por otro producto o fuente de energía. Entonces eso genera una situación de crisis como estamos ahora, que todavía no se nota porque, bueno, generalmente todas las cadenas de suministro tienen cierto almacenamiento, todavía, es decir, el mundo funciona con un petróleo más caro, que está como alrededor de $100, pero es cierto, si este conflicto se extiende, si no se puede abrir el estrecho de Hormuz, y con la estrategia que está teniendo Irán, porque Irán tiene una estrategia a partir de ser consciente de que no es una guerra igual, no que es una guerra desigual, porque Irán, si bien está bastante digamos, preparada en cuanto a tener misiles, drones, pero Estados Unidos e Israel juntos tienen mucho más. Entonces lo que hace Irán es decir, empezar a bombardear o tirar misiles a los vecinos, que sí son productores también de petróleo, porque el problema es que Arabia Saudita está dentro del Golfo, Kuwait, Qatar, que no es solo petróleo, con lo cual también afecta al gas, al GNL, ¿no? Al gas natural. Entonces lo que hace es un poco digamos, tratar de destruir infraestructura petrolera en los países vecinos. Y eso, por un lado, va a ser muy difícil, no muy difícil, va a llevar tiempo recuperarla, y ahí, bueno, el petróleo puede llegar a $200 en algunos meses, ¿no? Más allá del precio del barril, ¿cómo se podría reacomodar el mapa energético si se fuera a prolongar en el tiempo la crisis que nos acabas de diagnosticar, digamos? Pensando en cuáles son los actores eventualmente que podrían tratar de suplar, ¿no?, ese petróleo que ya no puede circular o con ese puede sacar de los países del Golfo. Pienso en Estados Unidos mismo, tal vez acá en la región en Brasil, pienso en Rusia. ¿Cómo se podrían mover estas piezas en el tablero? Bueno, se podrían mover algunas, pero no alcanzaría, porque a 14 o 20 millones si tomamos los derivados. No sé, porque Brasil puede, digamos, Estados Unidos ya está casi en el máximo, o sea, el mayor productor está en 13.700.000 barriles diarios, ¿cierto? Pero con todo el esfuerzo puede llegar a aumentar 200.000 barriles en el corto plazo. Porque en el tema de la industria, bueno, en todas las industrias, pero en el petróleo o la minería también, las inversiones y la infraestructura lleva tiempo, porque hay cadenas de suministro que hay que, digamos, uno dice, bueno, voy a perforar más pozos, pero para perforar necesita lo que se llama plataformas de perforación. Entonces no es que dice, quiero 200 plataformas, voy a una estantería y saco 200 plataformas. Entonces, eso hace que Argentina, nosotros estamos aumentando la producción de petróleo, pero de acá a 2 meses o 3 meses, digamos, si dura el conflicto, podemos aportar 50.000 o 100.000 barriles más, ¿no? La que está más capacitada para los dos países que tienen mayor capacidad de producción son Rusia y Arabia Saudita. En el caso de Rusia podría en poco tiempo por ahí aumentar 1 millón y algo de barriles. Pero el problema es que Rusia justamente está sancionada por Europa, y decir, que no le permite vender petróleo ruso, y ahora Trump, ahora le dio un waiver, un perdón para que le pueda vender a India, pues ni siquiera le podía vender a India. Entonces, con lo cual eso genera también una modificación geopolítica. Tienen que aceptar que Rusia
venda petróleo a Occidente nuevamente, ¿no? Que Europa vuelva a comprar petróleo ruso. Entonces, incluso tampoco alcanza, ¿no? No hay manera de que en el corto plazo, o incluso en el largo plazo, se pueda reemplazar el petróleo que sale del Golfo. Arabia Saudita tiene un oleoducto que le permitiría sacar parte del petróleo por el Mar Rojo. Pero eso es todo un tema de logística complicada, porque el oleoducto no se sabe exactamente. Algunos dicen que tiene una capacidad de 5 millones de barriles por día, otros dicen 7, pero igualmente no tiene las terminales portuarias para, es decir, evacuar esa cantidad de petróleo, porque no se estaba usando ahora, porque era mucho más caro. Además que es más caro evacuar el petróleo de Arabia Saudita por esa vía. Es decir, todo genera realmente una situación crítica, por lo cual yo y otros analistas creemos que en este momento Estados Unidos está queriendo salir de la guerra. Y en cierto sentido también creemos, o creo yo por lo menos, que fue un poco arrastrado por Israel a esta guerra. Que los intereses y las necesidades de Israel y Estados Unidos, si bien son aliados, no eran exactamente lo mismo. No coinciden. Claro, en esa búsqueda, de hecho quedó, me parece, en estas 2 semanas, quedó muy evidenciado de que no hay un plan. Todo el mundo se pregunta cuál es el plan de Estados Unidos, ¿no? Se lo preguntan en Estados Unidos, lo preguntamos desde acá, toda la prensa internacional, los analistas, todo el mundo entiende que hay ahí capas de complejidades, un poco uno puede suponer eventualmente por dónde estaba yendo Estados Unidos, pero no parece haber una hoja de ruta. Yo, con todos los elementos que nos acabas de... ahora me gustaría también llegar a la cuestión más local, digamos, en Argentina, del impacto de lo que está sucediendo allá a miles de kilómetros, pero que nos va a llegar a las puertas de una manera u otra. Pero primero preguntarte, con ese diagnóstico, ¿se terminó la energía barata? Bueno, por ahora sí. Bueno, ya en realidad la energía barata se terminó hace ya un tiempo. Porque tener un barril a $65, alrededor de $65 como estaba hasta antes del conflicto, era un barril relativamente barato para las series de los últimos años. Pero justamente ahora que estamos en un conflicto podemos recordar cuánto valía el petróleo antes de la primera gran crisis de petróleo, que se pareció un poco a esta, duró un poco menos, que fue en 1973. Claro. En el 73, cuando por la guerra de Yom Kippur, los estados ahí, justamente los países productores del Golfo, Arabia Saudita, Irán, Irak, ahí estaban todos juntos, embargan a vender petróleo fundamentalmente a Europa, porque también a Estados Unidos, pero Estados Unidos en ese momento no importaba mucho petróleo, no le afectaba tanto. Y en ese momento el petróleo saltó, se triplicó, pasó de lo que sería en ese momento $2.80, que serían, digamos, actualizado por inflación, $12, saltó a lo que sería hoy, sí, justamente $80, $100. Pero quiere decir que antes de 1973 el barril de petróleo valía alrededor de $10. Claro. Sí, 6 veces menos de lo que estaba valiendo. Claro. Hay un montón de cuestiones para analizar, no solo que tienen que ver también con cuestiones geológicas, ¿no? De que el petróleo de a poco no se agota, pero empieza a estar son recursos que son más difíciles y más costosos extraer. Víctor Aldo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos acabas de nombrar la crisis del 73, que siempre se dice que en la economía argentina es lo que termina en el proceso del Rodrigazo, o sea, la caída del plan Helvar. Bueno, viste que ahí hay una discusión. Había una debilidad argentina, pero ¿puede haber cierto paralelismo que le puede pasar a Argentina, o hay situaciones muy diferentes para la economía local? No, bueno, está bien la referencia, porque si lo que genera un aumento tan drástico del petróleo, hay que ver hasta cuándo llega, ¿no? Porque tampoco no es lo mismo que llegue a 80, 100 o que llegue a 200, o incluso más. Entonces hay que ver cómo evoluciona esta crisis. Pero claro,
en el 73 creó problemas a nivel mundial, creó una gran inflación a nivel mundial y una gran recesión mundial. Entonces Argentina en ese momento importaba, era importador de petróleo, y sí, le subió el costo, digamos, claro, ese salto de que se le multiplicó por más de entre 3 y 4 veces el costo del petróleo, y por lo tanto el costo de importación, de la balanza comercial, porque da mucho más dólares para traer el petróleo. Ya la situación va a ir en el 73-74, era más o menos crítica, y en ese momento, bueno, el aumento, digamos, en muy poco tiempo, en 2 meses, de cuatriplicar el precio del petróleo, sí, aportó a la crisis, ¿no? Ahora, hasta ahora, lo que va a producir en Argentina, como en todo el mundo, va a ser que ya está ocurriendo, un aumento del precio de la nafta, ¿no? De la nafta, pero no es de la nafta solo, porque uno habla de la nafta porque obviamente yo tengo autonaftero, pero el aumento es del gasoil, ¿no? Sí, sí. Y el gasoil se usa para el transporte, entonces cualquier mercancía se transporta, porque atrás de cualquier mercancía hay petróleo. Sí. De hecho, ya aumentaron los fletes desde Brasil, claro, y los seguros de transporte, porque van atados a los seguros de transporte del petróleo, y entonces del petróleo. Sí, claro. Sí, no, pues. Y fundamentalmente también donde afecta mucho es en los alimentos. Claro. Porque hay algo que no se nombra tanto, pero no solo afectó por el estrecho de Hormuz, pasa alrededor del 20% de la producción mundial de petróleo, pero pasa al 35% de la producción de fertilizantes. Claro. Entonces, si esos fertilizantes, hay que ver cómo, si Irán hace un cierre selectivo, permite que algunos buques pasen, no, todavía no está claro eso. Pero si esos fertilizantes no pueden salir del estrecho, va a haber un problema en la producción de alimentos. Con lo cual va a aumentar el precio y también puede haber problemas, no llamaría de hambruna, porque hay ciertas cosas, pero sí de realmente un aumento importante en los alimentos, ¿no? Es decir, los fertilizantes. Y además el gasoil se usa para las cosechadoras, los tractores. Hay como... Yo le decía a Ori antes de empezar el programa, los embalajes de muchos de los alimentos son hechos en nylon, plástico, que es petróleo. Es un derivado del petróleo. Es un derivado del petróleo y va directamente a precio del envoltorio, ¿no? Se calcula que hay más de 6.000 productos que, digamos, los teléfonos celulares, las computadoras, todos tienen plástico, tienen algunos componentes, las plaquetas de los celulares, tiene petróleo, ¿no? Es decir, no es solo cargar el tanque de nafta. Y en ese aspecto que estamos hablando ahora lo están dejando aquellos, digamos, que defienden la ofensiva estadounidense contra Irán y israelí contra Irán, dejan fuera de la ecuación. Donald Trump hoy publicó un mensaje diciendo: nosotros somos productores de petróleo, si empujamos el precio al alza, para nosotros está todo bárbaro, dejando totalmente, haciendo caso omiso de esto que estamos charlando, sabiendo que en Estados Unidos, por ejemplo, la ciudadanía ya está pagando de alguna manera, está viendo las repercusiones de la guerra arancelaria en su bolsillo. Entonces, es un debate. Obviamente no tienen la inflación que hemos tenido nosotros acá en la Argentina, pero a escala de su economía y sus ingresos también van a ver las consecuencias. Víctor, me gusta... Sí. Perdón, Trump prometió bajar el precio del petróleo. Incluso, tal cual. Y la ciudadanía, el votante estadounidense, es muy sensible al precio del galón, de como si ellos usan galón, ¿no? Entonces, es muy sensible. Entonces, que aumenta justo antes de las elecciones, ahora en noviembre, que es el 2 de noviembre, que es el 3 de noviembre, sí, lo puede afectar a Trump, ¿no?
Totalmente. Víctor, me gustaría hablar un poco de la Argentina de manera más específica, porque te escuché decir algo que me pareció muy interesante, que justamente en un mundo más inestable, Argentina podría aparecer eventualmente como un proveedor energético confiable. ¿Eso podría cambiar la posición estratégica del país, por un lado, te pregunto, y por otro lado, ¿está en condiciones la Argentina, en términos de inversiones, de infraestructura, etcétera, de aprovechar esa eventual oportunidad? Bueno, sí, yo eso lo planteo porque justamente nosotros estamos en un lugar, por suerte, salvo las declaraciones obviamente desafortunadas de nuestro presidente que dijo que estamos en guerra, estamos ganando la guerra, Uh-huh. ¿no? Como, en realidad, Argentina está en una zona, digamos, lejos de los conflictos. Entonces, es algo que yo creo que se va a empezar a valorar eso, es decir, incluso los europeos, porque cuando uno hablaba del desarrollo del GNL, estos últimos meses a partir de Vaca Muerta, ¿no? De exportar gas y petróleo, obviamente también, que no se habla tanto, una de las cosas que pensaba dice, bueno, pero yo para exportar, ¿qué precio tengo? Tengo que competir con Qatar, que está cerca de Europa y tiene una capacidad de producción más barata que Argentina, ¿no? Entonces uno decía, podré competir, no sé, voy a ver si puedo. Ahora, si nos abre una ventana importante, porque Qatar se mostró que tuvo que dejar de producir GNL, cerró la producción de GNL, porque si no lo podés evacuar, no lo podés producir, porque no tenés donde ponerlo el gas. Y lo mismo pasa con el petróleo. Y cuando vos cerrás un yacimiento, después recuperarlo, a veces no es un mecanismo, entonces requiere, a veces uno después nunca llega a la misma producción que tenía antes, genera ciertas complicaciones. Entonces Argentina, no solo Argentina, digamos, también Canadá, que es otro gran productor, y Brasil puede ser, son países que estamos fuera de zonas de conflicto. Entonces nos convertimos en proveedores confiables desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Obviamente lo que estás preguntando vos es decir, bueno, pero tendremos la capacidad de producirlo. Y bueno, yo creo que sí, que las inversiones van a llegar. Hasta ahora no han llegado realmente, no han llegado en la medida que se esperaba. Pero Si dijera ahí te quiero, perdona que te interrumpa, Víctor, pero ahí te quiero preguntar, porque Argentina tenía un proyecto para GNL, que era el de la compañía Malasia. Sí, Petronas, que entró en una discusión política, la verdad que, y ahora no está ni el proyecto de Petronas ni el proyecto de nadie. ¿Cómo ve a alguien que en el tema de la energía? Sí, claro, eso es lo que genera, porque esto es lo que reconfigura y hay que ver cómo termina el conflicto, porque el conflicto, una vez que ocurrió, porque siempre el cierre del estrecho de Hormuz era una amenaza. Claro. Que manejaba Irán, pero nunca se producía, entonces siempre quedaba, si se cierra el estrecho de Hormuz, va a pasar, ¿qué pasará? Etcétera. Ahora ocurrió. Entonces y demostró que es una amenaza complicada, porque no hay manera de evitarlo. Uh-huh. Porque Trump al principio de la guerra también dijo, yo no voy a permitir que cierren, dijo, pago los seguros que hagan falta, la flota norteamericana va a escoltar a los barcos, hizo toda una fantasía, bueno, típico de él, y que no ocurrió. Entonces, eso que cambió, a partir de ahí, ya el cierre de Hormuz para el mundo es algo posible, que puede ocurrir. Entonces, los que se quieren asegurar el suministro van a decir, obviamente no puedo prescindir de esto, pero voy a buscar alternativas para asegurarme por lo menos algo de gas y petróleo. Entonces ahí Argentina entra como un jugador al tener Vaca Muerta tenemos reservas que hasta Vaca Muerta no teníamos, y lo que falta es desarrollar infraestructura, también tiempo, porque no es cuestión que vengan inversiones, pues, repito lo de antes, ¿no? Aunque vengan inversiones, ahora los inversores se dieron cuenta, vamos todos a Argentina. No es que si ahora estamos produciendo 900.000 barriles por día, es decir, que podemos en un tiempo llegar a producir 2 millones por ahí, 2 millones y algo, pero van a pasar entre 5 y 10 años, no es que el año que viene, porque, aunque vengan las inversiones, ¿no? Es decir, no es un problema
solo de inversiones, sino toda la infraestructura que hay que construir, ¿no? Y que todo eso lleva tiempo, ¿no? Si uno está un poco mal acostumbrado a los rápidos desarrollos de los sistemas tecnológicos. Por ejemplo, si sale un nuevo sistema operativo, pasamos del Windows 11 al 15, en una semana todo el mundo tiene el nuevo Windows, pero no tiene en cuenta todas donde uno se mueve en el universo material, están las leyes de la física, y entonces hay límites que uno no puede evitar, ¿no? En la producción, porque todo requiere más minería, más industrias que elaboren los procesos mineros. Es decir, no es rápido, digamos. La sensación, Víctor, no sé si es correcto resumirlo así como para darle un cierre a esta charla, pero es que no en términos morales, porque en lo personal al menos me parece que cualquier guerra siempre es un fracaso para la humanidad, pero en términos más ahí pragmáticos, digamos, y fríos, la sensación que me queda es le salió mal la jugada a Estados Unidos y vamos a pagar todos el precio. ¿Es correcto resumirlo así? Coincido con vos en que, bueno, la guerra es una tragedia, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de cifras, barriles, y no estamos hablando de la gente que murió, que quedó herida, que perdió, decían, los que provocan los bombardeos, ¿no? Porque eso, justamente, bueno, para ir terminando, es decir, uno de los errores que comete Trump, creer que, al menos cuando vos hablabas de no tener estrategia, porque la idea de ahí es donde choca un poco con Israel, porque Israel quiere cambiar de régimen iraní, porque siente que la única manera diría como, siento con razones, ¿no? A veces, más allá que yo no coincida la manera como actúa. Sí. Es una amenaza para ellos. ¿no? Sí, porque el sí. régimen iraní, digamos, actual, es una teocracia casi medieval, ¿no? Entonces, no es... entonces quiere cambiar de régimen. Pero Estados Unidos no tenía tan claro. El problema de cambiar de régimen, que uno nunca puede cambiar de régimen con bombas. Si tiene que ir al terreno, tiene que ir al territorio, tiene que meter soldados. Claro. Suponiendo que esté bien que uno lo haga, que se meta, estamos poniendo entre paréntesis todos estos principios ¿no? de legalidad inmorales. Pero entonces, meterse en eso no se sabe cuándo termina. La experiencia de Estados Unidos es que cuando se metió en Irak, cuando se metió en Afganistán, tuvo muchos años y después no consiguió su objetivo. Entonces acá puede pasar lo mismo. Por eso Trump ya está diciendo que la guerra terminó, ya cumplí mis objetivos, ya se quiere ir. Ya. Totalmente, así es. Víctor, bueno, te agradecemos muchísimo por el contacto con País Productivo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Estuvimos hablando con Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, y entendemos mejor, en medio de este conflicto que nos tiene a todos en alerta, ¿no? Preocupados, cómo funciona ese mapa energético que es un mapa geopolítico. Petropac es la empresa líder en Argentina en fabricación de envases flexibles. Si sos productor o envasás alimentos, productos de limpieza o alimentos para mascotas, pensá en Petropac. Petropac tiene la solución en envases para vos, ofreciendo envases en formatos innovadores que protegen tus productos y con impresiones de la más alta calidad. Podés buscarnos en www.petropac.com o escribirnos a info@petropac.com, así se dice. Petropac, líder en envases flexibles. País Productivo, un país que hace. Allí estuvo Aldo, pero también se encuentra nuestro ministro de Agricultura en el predio ferial de San Nicolás, donde se está llevando a cabo Expo Agro. Estoy hablando de Juan Colombo. Juan, ¿cómo estás? Hola, Ori. Hola, Aldo. ¿Cómo andan?
Se escucha algo de música y voces de fondo. ¿Cómo está todo allá? Sí, no, te voy a comentar cuál es el panorama. Sí. En la carpa de prensa, que es donde estoy, donde hay internet, donde trabajamos todos los medios, está pegado a una suerte de lugar con carritos de comida y todo eso. Y les encanta poner la música a todo lo que da. Y imagínate que es una carpa, está mal aislada, ¿no? Pero si te corres 15 metros, 20 metros buscando que haya tranquilidad, No hay señal. no hay internet y no hay nada. Ahora, ¿Entendés? Juan, seamos sinceros, igual pusieron la comida cerquita, eso sí estuvo bien pensado porque saben, Saben del hambre de los periodistas. Del hambre de los periodistas. Claro, sí, ponele, viste que en Expoagro, como es una muestra muy grande, generalmente hay muchísimo laburo porque están todas las empresas de maquinaria agrícola, están todas las empresas de biotecnología. Bueno, Aldo estuvo dando vueltas, hay hasta empresas de heladeras, Sí. ni hablar de las empresas de autos, de camiones. La verdad que es aquí le llaman el centro de los agronegocios, y la verdad que no está mal ese mote, digamos, porque vos venís acá, cualquiera que venga, tiene una disposición y una presentación bastante impresionante. Entonces, pues no venís a comprar ni una máquina, no venís a hacer nada por el estilo, pero te encontrás con cosas impresionantes. Los stands son cada vez más grandes, cada vez más empresas. Uno que viene ya hace 10, 15 años a Expoagro, te das cuenta que es un crecimiento exponencial el que han tenido, y con muchísimas novedades, los bancos financiando muy fuerte, mucho crédito a tasa cero en dólares o con determinadas promociones que permiten que los productores, eso sí está orientado 100% a los productores, vayan a las empresas de maquinaria agrícola y puedan adquirir tecnología de última generación. He estado en muchas presentaciones de nuevos equipos, tanto en maquinaria de tecnología maquinaria agrícola como también en empresas biotecnológicas, y la verdad es que ponen toda la carne al asador en este sentido, y ahí te das cuenta que también el sector agropecuario, sobre todo lo que es cereales y granos, es muy pujante, y ni hablar de últimamente, en los últimos años, Expoagro también tiene mucha ganadería, no solamente las empresas que venden desde vacunas hasta los corrales, sino que se hacen remates ganaderos. Se hizo el remate ganadero más grande de la historia con 38.000 cabezas, que duró casi 16 horas. Para que nos demos una idea también, y que la gente se dé una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de Expoagro, que en este sentido es la más grande, digamos, que en Argentina después tenés otras como Agroactiva, que se hace en Santa Fe, que también es bastante importante, y después las exposiciones rurales que se van haciendo a lo largo del país, pero te vuelvo a decir, es incomparable en este sentido. La verdad es, cada vez que uno viene es más grande y cada vez también tiene más trabajo cuando viene. Y en eso está Juan. Juan, ¿hay algo que te haya llamado especialmente la atención o que nos quieras contar, o alguien con quien hayas hablado y nos puedas trasladar ese testimonio? Sí, mira, una pequeña intro. Mucho se está hablando de la maquinaria agrícola china. Mucho se está hablando de China y de la inserción que está teniendo en la economía argentina y en el caso de las importaciones. Estuve hablando con Gastón Ricardo, que Gastón Ricardo es el propietario, es el dueño y el fundador del Grupo GR. El Grupo GR tiene desde maquinaria agrícola como Indecar, que es una de las marcas líderes en sembradoras, hasta campos experimentales como el PT Farm, cuestiones de tecnología muy particular como BAF, y ahora sumo una que se llama Bull, y son tractores chinos. Pero si les parece, estuvimos hablando para País Productivo, escuchemos lo que nos decía sobre el lanzamiento que se realizó en el marco de Expoagro en el primer día, bien tempranito, y la promoción que tiene ese lanzamiento. Escuchémoslo a Gastón Ricardo, el dueño del grupo GR.
Estamos festejando los 20 años de Cuadro y los 20 años de Indecar con los lanzamientos, así que sí, contentos porque bueno, después de 2 años trabajando con un fabricante chino pudimos desarrollar un tractor para el campo argentino, sobre todo pensado para las sembradoras que desarrollamos nosotros. Cada vez hacemos sembradoras más grandes y bueno, ni siquiera las grandes marcas a veces dan abasto con eso, por eso las marcas de Indecar salían con un circuito hidráulico independiente. Hoy con la línea que hemos desarrollado de tractores, eso ya no se necesita, así que nada, contento con este lanzamiento. Costó plata, tiempo, pero bueno, hoy verlo acá y haberlo probado y saber qué anda es una satisfacción. Y la super promo va a todo aquel productor o contratista que compre una sembradora Indecar durante los días que dure la expo, se va a llevar enganchado un tractor Bull al mismo precio de la sembradora. Escucharon, ¿no? O sea, es un 2x1, sembrador y tractor. Claro. Pero también nos habló un poco de desarrollo de tractor, porque ahí también les contaba un poco, necesitó una adaptación y lo adaptaron con tecnología propia del grupo GR. Y otra de las cuestiones que se habla mucho cuando se trae un tractor de China es y los repuestos y la postventa. Bueno, acá nos hablaba Gastón Ricardo sobre ese tema. Nosotros no fuimos a comprar un tractor y trajimos lo que había. Fuimos a desarrollar un tractor. Entonces el hecho de haberlo desarrollado junto a ellos, con mecánicos e ingenieros argentinos, nos permitió hacer cosas que el fabricante chino no lo hacía. Eso nos permitió primero capacitar a la gente nuestra de postventa. Estuvieron durante 2 años, casi 6 meses, en distintas épocas del año en China, en 4 viajes que han hecho. Así que el servicio técnico y postventa lo tenemos más que manchado porque fueron parte de. Contamos con toda la línea de repuestos, del farolcito hasta un vidrio. Los tractores se armaron en China, se probaron en China, se desarman en China, vienen desarmados a la Argentina y acá se vuelven a armar. Vuelvo a repetir, no es un tractor chino que lo fuimos a buscar, lo traemos y lo vendemos como empanada. Estamos desarrollando cosas junto con ellos, que algunas partes muy probablemente empecemos a desarrollar acá en Argentina, así que es una marca que vino a jugar fuerte en el mercado argentino y a quedarse. Te escuchamos, Muy Juan. bien. Sí, ahí nos hablaba Gastón Ricardo de ese tema, pero no fue el único lanzamiento que tuvo el grupo GR. Hubo cuestiones también para economías regionales. Desarrollamos ya el año pasado una máquina sembradora de Panamaní que tiene una tecnología distinta. No había una máquina específica en Argentina para el maní, así que bueno, la hemos probado, bueno, la verdad que muy contento, tiene muchas novedades. Después que es la Neo, hemos avanzado mucho con el tema del fondo dosificador, que lo van a poder ver acá como si fuera un dosificador neumático, así que lo estamos lanzando hoy, también contento por eso. Toda la línea de forraje nueva para Indecar. Y bueno, en cuanto a BAF, estamos lanzando nuevos sistemas electrónicos que están equipados tanto los tractores Bull como todas las máquinas de Indecar, que van desde piloto, con señal propia, monitores con corte línea a línea, con telemetría, electrónica eléctrica, así que con mucho lanzamiento. Muy bien, bueno, ahí lo escuchamos a Gastón Ricardo, es un exponente de lo que es la maquinaria agrícola nacional y la inserción, o mejor dicho, el trabajo conjunto que se puede tener con empresas chinas que traen sus tractores a mucho menor valor. Esa es la otra historia. Y acá muy cortito, hoy estuve hablando con una empresa china, sí, realmente china, y vos un cálculo que hacés para comprar un tractor en Argentina es de $1.000 por caballo de fuerza. ¿Sí? Bueno, los chinos van entre $300 y $500 por caballo de fuerza. Y ahí hay una diferencia de precio fenomenal. Lo que está haciendo el grupo GR es integrándose y no trayendo el tractor, haciéndole una real competencia, y una competencia muy complicada para lo que es la gigantesca industria de maquinaria nacional. Bueno, cambios, ¿no? Que se están dando a mucha velocidad, igual, me parece, en ese mundo. Juan, te agradecemos muchísimo. Te vamos a dejar con la fiesta, las empanadas, la música y las notas para cerrar, que me imagino que ya estamos con la hora del cierre, ¿o no? Ya con esto cierro en mi jornada laboral que empezó a las 8 de la mañana y creo que me voy a cruzar con un aperitivo por ahí. Me lo he ganado, creo que me lo he ganado. No sé si te lo ganaste, nosotros consideramos que sí. Sí. La verdad que sí. Entonces me alcanza y me sobra. Ya con que 2 personas digan que sí, para mí ya es un día ganado. Juan, te mandamos un abrazo enorme. Un fuerte saludo, compañeros. Chao, chao. Y volvemos en instantes para los segundos finales de País Productivo.
Si buscas un lugar para desconectarte del ruido y conectar con la naturaleza, Carmen de Areco te espera. Un destino donde la tranquilidad se siente en cada rincón, con paisajes que invitan al descanso y a la aventura. Vení a disfrutar del aire puro, de la hospitalidad de su gente y también de una experiencia única en el corazón de la provincia. Carmen de Areco, donde el tiempo se vive diferente. Te esperamos. País Productivo. Si no está en marcha, no está al aire. Algunas cosillas nos quedaron afuera del... Bueno, una hora no alcanza para todo. Nada. Este país, este mundo, todo está demasiado convulsionado. ¿Quién está sentado del otro lado del vidrio que... Vos querés, hoy tenemos una visita muy especial. No le abrimos el micrófono, la verdad, vergüenza Sí. nuestra, ¿no? Yo Sí. intenté convencerlo, me dijo, No. no, ya tienen un programa con mucho contenido, me voy a meter. Porque yo cumplo un rol especial en el Sí. equipo. Como ustedes ya sabrán, los que al menos nos están acompañando, que acá tenemos todos altos cargos, digamos, ¿no? El presidente, acá presente Saldo, la jefa de gabinete está en la producción y aprovechamos para agradecerle su trabajo una vez más, Paola Varela. Así voy haciendo también la ronda de agradecimiento. Tenemos a Nicolás Cabrera, que está en la puesta del aire, operación audiovisual. ¿Qué sería? ¿Vocero? No. El Pulpo Pol. Claro, bueno, pero espera. Hay que buscarle un... Sí, porque esto no va, ¿no? Algunos jefa de gabinete No, sí, y tenemos el que Pulpo pensar. Pol, no. No, Bueno, no. pensemos mejor. ¿Qué será? ¿El Ministerio de la Comunicación? No hay. Para mí es la vocería, por ejemplo, de la presidencia. Pero mucho mejor, todo mucho mejor de todas formas. En este país productivo, yo la verdad que sin vergüenza alguna puedo decir que estamos haciendo mucho mejor las cosas que en el gobierno que tenemos en este momento en la Casa Rosada. Y también nos vino a visitar el mago del Kremlin. Estoy hablando de Hernán Di Bello, nuestro asesor especial. Algunos dijeron, no, es el monje negro. Dije, no. Monje negro, no. Muy antiguo el monje negro. Monje negro, no. Mago del Kremlin me gusta. Hemos barajado otras opciones, pero quedó finalmente Mago del Kremlin. ¿Ustedes no lo van a ver o lo van a ver? ¿Le vamos a mostrar la cara del Mago del Kremlin a la gente o lo vamos a tener así Oculto, en la sombra? Porque la gente de poder es así. No se te escucha, Hernán. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, la próxima al aire, tal vez, ¿no? Mago puede ser Kremlin, no. El mago, El simplemente. Ah, me gusta. Gracias. Muchas gracias por hacer País Productivo tan lindo. Se ve muy lindo desde acá cerca. Y bueno, y acá estoy como un fan más. ¡Ay, qué lindo! Sí, por favor, volvé a País Productivo la próxima, que nos encanta recibir así cumplidos. De hecho, ustedes que nos están escuchando le pueden poner, no te digo un cumplido, no una palabra linda, un me gusta, un pulgar para arriba, recomendar a un amigo, a una amiga este contenido. Después, cuando termina el programa, hacemos recortes súper lindos que ponemos en nuestro canal de YouTube, País Productivo, así nos van a encontrar. También estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Instagram, trabajando a destajo, estamos abrazados al algoritmo, ayúdenos, ¿se entendió, no? Es que el algoritmo es gorra, entonces creemos que estamos haciendo cosas copadas, pero hace falta el empuje de todos y todas. Y ustedes ya saben, porque hoy la comunicación, el periodismo funciona de esa manera. ¿Quién me quedó fuera de esta ronda de agradecimientos? Nicolás Cabrero, Paola Varela, Hernán, Juan, que acabamos de escuchar, nuestro ministro de Agricultura. Fabricio. Y todos los que hacen posible este programa. A vos, por supuesto. Gracias. Además, Gracias. al presidente no se le dice otra cosa No, y a que la no sea... vicepresidenta tampoco. Yo soy pero espera, cuidado. Sí. No sé. Dejemos ahí. No sé, dejémoslo acá. Ustedes y nosotros nos volvemos a encontrar el jueves de la semana que viene a las 18. Si nos están extrañando un montón, pasen entonces por las redes sociales o por el portal de País Productivo, que es sencillamente paisproductivo.com.ar, y pórtense bien, ¿o no? Bueno, ustedes sabrán. Chao. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.